Hola a todos, muy buenas noches. ¿Qué tal está yendo a todos los que están viendo el video? Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias por tomar su tiempo para poder escucharnos acá en esta hermosa plática de la curiosidad del cristiano. Así que en esta noche vamos a estar teniendo un tema muy pero muy hermoso. Y que en cierto sentido, si te lo pones a pensar, si yo te pregunto ahora mismo, para vos, ¿qué es la adoración? En los primeros 10 segundos se te van a ocurrir demasiadas cosas, pero en esos 10 segundos tu boca va a permanecer completamente en silencio, porque todas esas cosas que nosotros tenemos en nuestra mente de qué es la adoración o qué conlleva la adoración, muchas veces no lo podemos comunicar de forma específica, clara, en esos primeros instantes, en esos momentos. Si la rebuscamos, la pensamos, algo siempre se nos ocurre para dar una definición, pero llegamos siempre al mismo punto, de que la gran mayoría de las personas tienen conceptos diferentes de lo que es la adoración. No muy distintos, pero sí diferentes en ciertos aspectos mínimos, ínfimos o, en algunos casos, aspectos grandes, como vamos a estar viéndolo en los próximos minutos. ¿No, Ari? La verdad. Todos tienen un punto central que la adoración es la que dice la palabra de Dios, ¿no? Que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y es la realidad. Dios está buscando tales adoradores para que ellos le adoren. Pero tenemos que centrarnos en el punto de qué quiere decir ser un adorador. Buscar esa definición es lo que cuesta, es lo que realmente cuesta a cada uno del cristiano, ¿no? No llegar al tema en sí, a desarrollarlo en sí, nos lleva a equivocarnos y centrar nuestra adoración en otros aspectos, yendo ya directamente a la idolatría. Pero el inicio de todo esto es que vamos a tratar de ver entre los tres, hoy somos tres, eh, Tenemos invitado especial, invitado especial, Apóstol Ramón. don Ramón Ramón. Rondamón. Para desarrollar este tema es un tema complejo, es un tema de muchas cosas, hay muchos aristas. temas, muchos fragmentos, se va por un montón de lugares. Pero lo principal, la palabra principal de todo este tema es que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Así, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por este privilegio de poder estar con Alan, con Ariel en este programa de radio, de video, ¿sí? La verdad un privilegio el poder estar y un precioso tema hoy es la adoración. La adoración, como decían recién los chicos, es una adoración que Dios busca en espíritu y en verdad. Es muy amplio, es grande, cada cual, como decía Alan, puede tener su pensamiento de cómo adorar, porque no todos adoran de la misma manera. Lo importante es enfocarse a quién hay que adorar. Creo que eso es lo importante de la adoración, enfocarse a quién tenemos que adorar en este tiempo. Y nosotros adoramos al único Dios vivo y todopoderoso, al Dios que creó los cielos, la tierra, que nos ha amado, como dice San Juan 3:16, nos ha amado tanto que entregó a su propio Hijo para perdonarnos a cada uno de nuestros pecados. Amén. Entonces, en señal de agradecimiento, yo voy a adorar, voy a no solamente cantarle, no solamente, sino el adorar es expresarle ese agradecimiento a Él por algo que hizo, tal vez que yo no lo merecía, porque nadie lo merecía, sino es que salvó nuestras vidas. Nos perdonó, nos lavó, nos preparó para que nosotros podamos ser hijos de Dios y cómo no agradecerle. Yo creo que el sentido de adoración es una manera de agradecimiento a todo lo que Él hace cada día por nosotros. Bueno, yo desde mi punto de vista, yo llegué a la conclusión después de varios años de que la adoración en el cristiano, justamente, termina siendo el punto que conecta todas las cosas que hace el cristiano. Porque el cristiano predica adorando a Dios. El cristiano ayuna adorando a Dios. Siempre hablando justamente hablando y centrándonos en el eje principal de que toda adoración que no sea dada a Dios
es justamente una adoración errónea. En este caso, Ari hablaba sobre idolatrías y son muchas cosas que nosotros como cristianos muchas veces estamos, creo yo, como en una cornisa caminando, porque tendemos a idolatrar muy fácil muchas cosas. Un amigo, un ser querido, nuestras parejas, el trabajo, el trabajo, nuestros pastores, sí, nuestros hijos, para los que sí, somos padres. sí, O sea, sí, nos termina, y ¿cuántos más? El dinero. Y yo creo que la Biblia habla del dinero como que es uno de los grandes males que existe. Y sí, tendemos a adorar mucho el dinero. Por el trabajo, por las cosas que necesitamos, por lo necesario que es en esta vida. Y lo es, Sí. lo es, por eso trabajamos, por eso, pero se torna a ser también una adoración. Es más, hay un dios que se llama Mamón, que es lo que en la antigüedad los filisteos o esos pueblos cananeos que habla el Antiguo Testamento adoraban a ese dios Mamón, ese dios del dinero, a ese dios que era la representación de las riquezas. Y si vamos a ser sinceros, ¿quién no quiere riquezas hoy? ¿Quién no necesita esas cosas? Con el país como está. Exacto, ahí ya estamos entrando en una realidad. Claro. Y en esa realidad muchas veces es muy fino, como decía recién Alan, caminamos sobre una cornisa muy, muy fina, muy finita, en la cual es muy fácil adorar esas cosas. Por supuesto, Sí, claro. y es una realidad que nos lleva a la Biblia, porque esta misma realidad que vivimos nosotros nos refleja la realidad, creo yo, ¿no?, que vivía el pueblo de Israel, no solamente en la antigüedad del Antiguo Testamento, sino en aquellos momentos del Nuevo Testamento con donde se habían encontrado con Jesús. Jesús vino a la tierra para centralizar una adoración verdadera. Justamente él fue el que dijo a la mujer esta al lado del pozo, le dijo: Dios está buscando tales adoradores, que eran adoradores en espíritu y verdad. Y él le dijo: va a llegar un punto donde no van a tener que adorar en el templo, no van a tener que adorar en este monte, sino que van a poder adorar en cualquier lado. Pero justamente eso es lo que Jesús decía, pero se encontraba con muchas creencias, muchas divisiones, muchas veces que erraban justamente. Y que vemos que en la Biblia, comentábamos recién con Ari, que había muchos casos donde Dios pudo tener victoria ante tales adoraciones justamente. Todos los que se interiorizaron en la Biblia después de Samuel, conocemos muy bien la historia que luego de David vino Salomón, y que luego de Salomón empezó un tipo de decadencia en la adoración general del pueblo de Israel, ¿no? En ese momento lo que sucede es que se divide el pueblo, se divide el reino. Ya no es más el reino de Israel, sino el reino del norte y el reino del sur. Sí. Todo por una chiquilinada, por así decirlo. Por malentendido. No, por hacerle caso a los consejos de los jóvenes y no a los consejos de los ancianos. Y ahí donde vino la división. Y ahí donde también vino la división entre los pueblos en adorar de diferentes maneras. Y ahí los lleva a lo que veníamos, lo que había dicho hace un tiempito, a lo que es la idolatría. Se alejan de Dios y empiezan a adorar otros dioses. Se alejan de Dios y empiezan a adorar símbolos que en otros tiempos era de bendición para el pueblo de Israel. Pero en esos tiempos, donde Moisés estaba, donde Dios estaba, y la presencia de Dios se mantenía en el pueblo, porque el pueblo lo veía constantemente, esa presencia estaba, y Dios se manifestaba de diferentes maneras, y Él hacía cosas para que el pueblo sea salvo, para que el pueblo llegue a la tierra prometida, al lugar donde tenía que estar, a esa promesa que le dio a Abraham, sanos y salvos. Es por eso que los lleva a adorar los objetos que Dios santificó para que el pueblo sea sano. Y ese pueblo empieza a adorar objetos que no tienen nada que ver, que no tienen poder. Eran símbolos nada más. Como por ejemplo en el desierto teníamos a la serpiente de oro.
El becerro de oro y después la serpiente de bronce. La serpiente de bronce, que era cuando le picaba una serpiente a algún israelí en el desierto, como era la historia, tenían que ir Tenían que mirar esa Tenían que serpiente mirar. y ellos eran sanados. y iba a venir la sanidad por medio de Dios Claro. a través de eso, ¿o no? Exactamente. Entonces ahí es donde nos vamos a centrar, en ese punto. Sí, la adoración es buena, la adoración es una intimidad con Dios. Es estar delante de Él y adorarlo con todo lo que haces. No es solamente cantarle alabanza, sino es rendirle culto todos los días de tu vida, ayunar por cualquier motivo que sea necesario y presentarle a Dios ese ayuno con adoración a Él, hacerlo con sacrificio, pero adorando la razón de lo que tenés que hacer. Hay muchas maneras de adorarle, muchas maneras. Y la palabra de Dios es clara y es concisa. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea, si nosotros lo buscamos y lo adoramos con todo nuestro espíritu, también lo tenemos que hacer de verdad. O sea, que nuestros hechos demuestren que la adoración que estamos haciendo es genuina. No que solamente apariencias, sino que adoremos con todo. Y que tampoco sea al revés. Y que tampoco sea Que nosotros aparentemos ser algo que espiritualmente no somos. Que no lo somos. Exactamente. Bueno, yo creo que la adoración es un estilo de vida. Porque cuando hablamos de hacer culto, Ariel hablaba del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, cuando Dios le habla a Moisés para que se presente ante Faraón, Dios le manda a decir a Faraón que deje libre a su pueblo para que le vayan y le rindan culto. Culto viene de la palabra de cultivar, de cultuar y hablar de un estilo de vida, de un estilo en donde yo me tengo que rendir ante un ser más poderoso y bendecirlo, engrandecer su nombre por todas las maravillas que el pueblo que Dios hizo, perdón, me estoy trabajando porque estoy haciendo memoria, por todo lo que Dios hizo para liberar a su pueblo. Bueno, en el pueblo La hebreo liberación. tenían un símbolo físico que demostraba su Físico. adoración y su devoción en el estilo de vida que Exacto. era la circuncisión en los hombres. Bueno, eso hasta se puede volver un rito. Sí, La y se circuncisión. volvió un Se rito en volvió. realidad. Exacto, ya no pasa a ser una adoración, sino que pasa a ser un rito. Yo creo Una que más- costumbre. Una costumbre. Nosotros fuimos creados por Dios para adorarlo a Él, para rendirle culto solamente a Él, porque la Biblia dice que Él nos formó y nos conocía antes de aún nosotros haber estado en el vientre de nuestra madre. Entonces Él nos formó, Él nos creó con un propósito y ese propósito es de poder adorarle a Él como Dios, como santo, como hoy en día por la gracia, por el amor que nos mostró en Jesucristo, por ese amor inagotable que Él nos mostró, adorarlo como hijos. Hoy en estos últimos tiempos el Señor me mostraba a mí la diferencia que hay entre ser un cristiano y ser un hijo de Dios. Hoy nosotros por Jesucristo podemos ser hijos y nos da más facilidad de poder adorarlo a Dios, no solo como Dios, porque a Dios se lo puede sí adorar como Dios, pero corremos en esa cornisa finita en la cual hasta podemos idolatrarlo a Dios. Y lo vemos en el catolicismo, lo vemos en el judaísmo, lo vemos con el musulmán, lo vemos con muchas religiones que existen en este mundo y que adoran, hasta a veces dicen que adoran a este mismo Dios que nosotros adoramos, con la diferencia de que hoy nosotros tenemos la diferencia de que somos hijos de Dios. O sea, no somos solamente gente creada para adorar, sino que somos hijos que adoran a un Padre. Y eso se tiene que tornar en un estilo de vida. Alan tenía razón cuando decía no es solamente canciones, no es solamente alabanza, que es una forma de adorar a Dios. Yo creo que es una de las formas específicas también de adorar a Dios, pero cuando la alabanza está dirigida a ese Dios. Hoy se puede hasta, como decía Alan recién,
hasta se puede mostrar algo que no es. Exacto. Hasta yo puedo cantar en adoración a Dios, pero mi corazón está muy alejado de Él. Y creo que cuando Jesús decía a la samaritana, es necesario que uno lo adore en espíritu y en verdad, yo cuando adoro en espíritu lo adoro desde lo más profundo de mi ser, desde mi corazón, desde mis deseos a querer rendirle un culto a Él, a cambiar mi estilo de vida. Porque para eso fuimos creados para adorarle, fuimos creados para hacer culto a Él, para cambiar un estilo de vida que tal vez antes teníamos adorando cosas triviales como el dinero, el trabajo. Aún Alan mencionaba nuestros hijos, porque puede ser, a mí me pasó adorar mucho a uno de mis hijos, hasta tuvo que pasar un proceso de enfermedad este hijo para hacerme entender a mí. Dios me hacía entender a mí que yo idolatraba a ese pequeño. Y hasta que yo no le entregué a él y decirle, Señor, es tu hijo, tú lo enviaste con un propósito, y si hay idolatría en mi vida por esta criatura, Señor, yo lo corto, lo anulo. Entonces, es tu hijo, haz tu voluntad con él. Como padre, obviamente, me dolió un montón decirle eso a Dios, pero entendía que al único que tenía que adorar y rendirle culto es a él, y no a una criatura. Entonces, uno sobre lo que adora hasta sobreprotege, hasta lo protege, lo cuida, lo aprecia, lo quiere ver bien. Y eso creo que es un sentido de adoración, un estilo de vida, un cambio de vida que nos lleva a adorar a este verdadero Dios que nos muestra todos los días que Él es real, que Él es verdadero, que nos ayuda, que nos levanta, que nos esfuerza, que nos da vida cada mañana, que nos da oportunidades de hacer cosas. Aún yo puedo adorarlo en mi trabajo, puedo adorarlo estando con ustedes, puedo adorarlo en tener comunión, en tener amor con mis hermanos. El primer mandamiento dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, amalo a Él. Yo creo que adoración es amor a Dios. No solamente el amor que Dios nos tiene a nosotros, sino a esa gratitud, yo también lo amo a Él. Y todo lo que hago, lo hago porque lo amo a Él, porque me gusta verlo bien, porque deseo sacarle una sonrisa todos los días a Dios. Eso me lleva a adorarlo a Él y a hacer lo que Él me habla en su palabra. Cumplir su voluntad. Cumplir su voluntad. Cumplir su voluntad. Cumplir su voluntad. Y eso yo creo que es un proceso que cada uno de nosotros tenemos que pasar, porque la Biblia dice que nos sacó de las tinieblas, nos sacó de esa oscuridad, nos sacó de estar cegados en estas cosas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Yo creo que no hubo mejor adorador en mucho tiempo que el Señor Jesucristo. Él es el ejemplo de adoración al Padre. A Él no le importaba si tenía o no, Él hacía la voluntad de su Padre. Él sabía por qué fue creado, sabía para qué fue enviado y cumplió con eso. ¿Le costó? ¿Le dolió? Sí, pero cumplía eso. Y dice la palabra de Dios que Dios, cuando lo veía a Jesús, le decía, he aquí mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces la adoración lleva a complacer al Padre, al Creador, al Dios que nos creó a nosotros. Y vuelvo a repetir, eso es un estilo de vida que tengo que caminar. Las religiones siempre van a adorar cosas triviales, cosas que necesitan imagen. Por ejemplo, el católico necesita un santo, necesita una virgen, necesita ver a Jesús en una cruz para adorar a Dios. Pero son imágenes. Es algo parecido a lo que terminó pasando con el pueblo de Israel. Es un poco parecido con lo que pasó con el pueblo de Israel. Por eso aún el altar que el mismo Dios hizo levantar con la serpiente de bronce, aún ese mismo altar fue derribado. Pasa hoy en día muchas veces en las iglesias cristianas. Buscan el poder de Dios en las personas. El ser sanado, buscan al siervo de Dios o a la sierva de Dios para que ore y sea sanado. Cuando a mí la Biblia me dice, cuando van a poner las manos sobre los enfermos y esto sanaría, no está hablando específicamente a alguien, ¿no?
está hablando de uno mismo. Vos podés imponer la mano sobre un enfermo y tu fe puede hacer que esa persona sea sana su corazón, sana su mente, no solamente de una enfermedad física. Entonces, fuimos creados para algo y fuimos creados para adorarlo solamente a Él. Y Él es lo que nos da la fuerza cada día, y el Señor Jesús nos da la fuerza cada día para adorarlo y bendecir su nombre, y seguir su camino, sus pasos. La adoración es seguir los pasos de Jesús como hijo de Dios. Por eso entiendo la diferencia que hay entre ser un cristiano. El cristiano solamente cree en Jesucristo, por eso es cristiano. Pero el hijo adora, porque sabe quién es su padre. Yo, para poder adorar a Dios, tengo que conocerlo como realmente es Él, mi papá. Y es tan bueno, es tan amoroso, es tan grande, es tan amoroso este Dios, que hasta te da ganas de pasar tiempo con Él. Y eso es un sentido de adoración también. Bueno, vamos a la palabra. Yo los dejo, chicos, porque tengo los Sí, balones señor. ahí, así que Dios los bendiga muchísimo, los dejo en buenas manos y acuérdense, la adoración es un estilo de vida que nosotros tenemos que llevar hoy en día. Que Dios los bendiga. Chao. Acércate. Ahí lo vamos a ver a Ramón, que sale por la puerta grande. Bueno, como decía, vamos a la palabra que hoy venía a mi mente, porque esto es algo que surgió desde ayer. Ayer me hablaba con Alan y le preguntaba, ¿qué vamos a hablar? Bueno, lo venimos hablando desde el domingo. Y él me decía de adoración. Bueno, busquemos adoración. Dios dice, bueno, adoremos, tenemos que adorar, o sea, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero hay otra palabra, de la que igual estuvimos hablando un poco, que el pueblo de Israel llevó a la adoración más allá y terminó siendo idolatría de algo que en su momento le daba glorificación al Dios mismo. La palabra se encuentra en 2 de Reyes 18 y lo vamos a leer desde el versículo 1. Y dice así: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y los llamó Neustá, que esto quiere decir cosa de bronce. Hasta ahí la palabra. Ahí es donde llegábamos al punto de la adoración en su lado contrario, en su lado equivocado. Llevar la adoración al lado ya de la idolatría. Esta serpiente de bronce en el pasado representaba sanidad, representaba un cuidado de Dios hacia los hijos de Israel, y un cuidado también del que guiaba al pueblo, que era Moisés. Moisés oró a Dios y Dios le dijo: bueno, haz esta serpiente, hacela de bronce, y que cuando los hijos de Israel se acerquen, porque le picó una serpiente, que lo miran a los ojos y van a ser sanos. Era solamente eso. Pero no, el pueblo lo llevó más allá. El pueblo le empezó a quemar incienso a algo que no es santo. Era solamente una representación, nada más. Algo que no era santo, algo que no significaba nada. Ellos lo hicieron santo y lo llevó a adorar eso. Por eso Ezequías le dijo: eso es cosa de bronce, no es nada divino, es algo de bronce, un objeto de bronce. Lo hizo de menos, porque era de menos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, como hijos de Dios,
No debemos hacer o adorar cosas que no tienen que ser adoradas. Como veníamos hablando desde un principio, ¿no? Adoramos personas, adoramos pastores, adoramos futbolistas, cantantes, adoramos un montón de cosas. El hecho de que el ser humano tiende a adorar es fácil, es facilísimo. Sí, Messi. Ujú. Hoy por hoy, a Messi lo están adorando constantemente, está bien, es una persona que hizo grandes logros, pero es una persona de carne y hueso, una persona que no va a interceder por vos con el Padre, no, para nada. El único intercesor entre Dios y nosotros es Jesús, y nada más que Jesús, no hay otro. Y ahí donde viene la equivocación de muchos de las otras ramas de la religión, donde adoran santos, adoran objetos, que dicen, no, este es un intermediario entre Dios y el hombre. Y no, no es así. Ese objeto está hecho por hombres, encima por hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo hombre dice, bueno, acá te tengo. Tenés una virgen, tenés un santo, adoralo. Él va a interceder por Dios en el cielo. Es lo mismo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Acá necesitamos una representación de Dios. Bueno, hacemos un becerro de oro. Y todos se quedaron, ¿por qué? Si Dios mismo antes te dijo, no harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, la tierra y debajo de ella. ¿Por qué hiciste un becerro de oro? Nosotros, ¿por qué hacemos un becerro de oro en nuestros hogares? Si el error de nuestra propia vida es decir, bueno, hoy Dios me bendijo, pero nos aferramos tanto a lo que nos da, que darle gracias a Dios es algo que nos olvidamos siempre. Vemos tanto la bendición que corremos nuestra vista del que nos bendice. Exactamente. Y no venimos por los panes y los peces a adorar a Dios. No, venimos por el dador de esos panes y peces. Así es. Y justamente vemos que también lo mismo le pasó a la comunidad cristiana en los inicios. Sabemos que la cruz en los primeros momentos, en los primeros pasos de la iglesia cristiana, al ser perseguida era un símbolo donde oculto, que justamente se podían saber los que conocían aquel símbolo, que en ese lugar se reunían cristianos, que en ese lugar adoraban a Dios. Pero también se llegó a tal punto donde se empezó a adorar esa cruz. Y no solamente a eso, sino también, como decían los santos. Y vemos que eso es algo en el que Satanás, el diablo, el enemigo, ha estado utilizando en los primeros momentos. Ese transgiversar lo que Dios hace o lo que nos acercaba a Dios, a llevar a adorarlo con todas las letras, como justamente darle la posición que Dios tiene, que Dios debería tener en la vida de cada uno. Justamente. Hay una palabra que utiliza Pablo, ¿no? Y ahí vamos a lo que es el adorar a otras personas, el adorar a... No es Apolo, no es Pablo, es Dios. Es Dios. No tenemos que darle la gloria al que viene y sana a una persona, no tenemos que darle la gloria al que viene y levanta a un paralítico, no tenemos que darle la gloria a aquel que viene y sana la ceguera, o quizás, yo que sé, puede hacer un montón de milagros, pero no es la persona, es el espíritu que está en la persona, es aquel que nos salvó, que está en la persona, que utiliza a esa persona para que se haga el milagro. Pero la gente tiende a ir tras esa persona y no entiende que lo que tenemos que hacer es arrodillarnos y buscar la presencia de Dios. Adorar primeramente al Padre para que Él haga su milagro. Justamente, porque la misma adoración que tiene esa persona hacia Dios es la misma adoración que nosotros podemos tener. La Biblia en Hechos lo dice muy claramente. Pedro pasaba y la gente creía
en que en Pedro había algo que si la sombra lo tocaba iban a ser sanos. Y pasaba justamente eso. Nosotros tenemos canciones sobre eso, justamente. Pero vemos, y Pedro justamente decía, no soy yo, es aquel que está en mí. Pablo lo decía en todo momento, no somos nosotros, es lo que está en nosotros. Nosotros somos vasos de barro, traídos a ser vasos de honra por aquel contenido que nosotros tenemos. Exactamente. Y muchas veces estamos cegados a comprender y a entender que lo mismo que tiene la persona que admiramos, vamos a cambiar ahora la palabra, Ahora suena la admiramos, admiración. la admiramos, podemos también tenerlo nosotros, porque es el mismo espíritu que opera en él, puede operar en nosotros, es el mismo Espíritu Santo, es el que puede habitar en nosotros de la misma forma que lo hace esa persona. Jesús justamente dijo claramente de que aún mayores cosas iban a ser en mi nombre. La Biblia nunca declara que Jesús se le acercaban personas con diversos tipos de afecciones y que la sombra los sanaba. Pero en Hechos vemos que Pedro aún mayores cosas que el Señor Jesús hacía por medio de la oración y la fe que tenía hacia el Señor. Pablo lo mismo. Y vemos que esas personas que marcaron un estándar de adoración para todos nosotros, muchas veces tuvieron que corregir al mismo pueblo que lo seguía, diciéndole, no corran su vista del Salvador hacia nosotros. Es en aquel que tienen que tener puestos sus ojos. Es en él en quien siempre tiene que estar depositada la fe. Y yo creo que en este tiempo tiene que pasar lo mismo en todo momento. Porque la adoración nos puede dar muchas ventajas y nos puede dar muchas bendiciones también de parte de Dios. Un ejemplo es justamente lo que vos estabas leyendo recién, que Ezequías reinó en el pueblo de Judá y que en el primer año hizo todo eso, de los 29 que reinó. Y si vamos más a grandes rasgos dentro de la historia de Israel, ¿no? Nos cuenta y nos narra la Biblia y las crónicas de que el pueblo de Judá tuvo 100 años más de paz, de prosperidad, entre comillas, en el cual Dios no lo entregó a sus enemigos que él tenía preparado, por justamente las adoraciones que había habido de anteriores reyes en ese lugar. Porque también tenemos que saber que reyes que hubo después también fallaron, pero Ezequías fue uno de aquellos que dijeron, no, acá las cosas tenemos que hacerlas bien, vamos a adorar a Dios. Conforme a lo que Dios quiere, porque si vamos a lo que ellos manejaban, los mandamientos que Dios le había dado y todas las enseñanzas que Moisés le había dado, lo llevaba ¿a qué? A que no tenían que mezclarse con los pueblos que estaban alrededor. Los pueblos que estaban alrededor eran idólatras. Entonces, Ezequías hizo lo que Dios dijo en su palabra, lo que Dios dijo en sus mandamientos. No se mezclen, no adoren. Lo único que tienen que hacer es rendirme culto a mí, al Padre, al único. Entonces Ezequías entendió ese mensaje, entendió la palabra, entendió el libro de la ley y puso en práctica lo que la ley le decía que tenía que hacer. Y empezó a derribar todos los dioses que habían, hasta la serpiente de los. ¿Por qué? Porque la palabra dijo en su momento, ¿no? Ellos le prendían incienso, le encendían incienso a la serpiente de bronce, diciendo que, si vamos más atrás, ¿a quién se le encendían los inciensos? Justamente, a Jehová. Entonces, lo que hicieron fue santificar un objeto que no tenía poder en absoluto. Era así, sí. ¿A mí me ibas a decir? Qué lindo tema que nos lleva a abrir un poco los ojos, a tener esa claridad.